Continuamos con el debate sobre Venezuela. En primer lugar, tiene la palabra Dolors Montserrat. 2 minutos. Gracias, presidente. Señor Borrell, nos preocupa saber que usted, como vicepresidente y alto representante, por cierto, ambos cargos no se pueden disociar, mandó el pasado 23 de septiembre una misión semiclandestina a negociar con la dictadura de Maduro el aplazamiento de las elecciones. 7 días antes se publicó el demoledor informe de la ONU que acusa al régimen de Maduro de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, que usted casi bien ni ha mencionado. 6 días antes usted se reunió con el grupo de contacto que le mandata explorar el retraso de las elecciones fraudulentas en Venezuela. 3 días antes usted se reunió con los ministros de Exteriores de la UE a los que les explicó este mandato. Pero en ambas reuniones evitó mencionar misión alguna. Por eso le pregunto, ¿cuándo organizó la misión clandestina? Quizás cuando el régimen le traslada la preocupación por ese informe demoledor de Naciones Unidas. ¿Le pidió el régimen un gesto político? ¿El intercambio era: usted les manda una misión diplomática y el régimen retrasa las elecciones y usted les garantiza una misión exploratoria para esas futuras elecciones? Y todo esto sin una sola condición: no les exige unas elecciones presidenciales. Sin presidenciales no salimos del régimen. Ni siquiera les exige la inmediata liberación de todos los presos políticos, ni el retorno de los exiliados forzados, ni el cese de la represión. Nos preocupa mucho que usted no haya informado de la misión clandestina ni a los ministros de los 27, ni a la Comisión, ni a este Parlamento. Pero aún más grave, que haya ignorado a los demócratas venezolanos representados por el presidente Juan Guaidó, reconocido por este Parlamento y 25 Estados miembros. Una cadena de mentiras y medias verdades no hacen una verdad, sino la confirmación de que esconde unos contactos profundamente antidemocráticos. No nos ofrezca hoy disimulos, explíquenos toda la verdad. La misión ha sido el medio, el instrumento para blanquear al régimen, debilitar y dividir a quienes se oponen a Maduro. Y el resultado final será un nuevo engaño de Maduro que alargará el sufrimiento del pueblo venezolano con más violencia, más pobreza y menos libertad. La UE no puede contribuir de ninguna manera a esto, jamás. Gracias. A continuación tiene la palabra Jordi Cañas. 2 minutos. Gracias, presidente. Señor Borrell, pedimos su comparecencia ante esta Cámara para que nos diera explicaciones. Esperábamos excusas, pero es que además no ha dicho la verdad. Y eso es clave. ¿Sabe por qué? Porque a usted no le mandató ni le pidió la oposición que intercediera con el régimen para convocar unas elecciones o posponerlas. Fue a instancia suya. No se lo pidió Guaidó ni el G4, lo propuso usted. Y si usted empieza haciendo una argumentación faltando a la verdad, tenemos un problema, porque todo lo demás cae. Todo lo demás cae. Fue usted el que propuso, después de mantener conversaciones con el régimen, que la oposición le diera unas condiciones mínimas para participar en unas elecciones fraudulentas, porque el gobierno del señor Maduro no tiene la capacidad de convocarlas, porque recuerde que es un gobierno ilegítimo. La oposición, que usted llama sistemáticamente enfrentándola a ese gobierno, la oposición es lo que reconoce esta Cámara como gobierno legítimo y la Asamblea Nacional como el único órgano democrático de Venezuela. Entonces, después de recibir el enésimo no por parte del régimen en agosto, usted propone una misión en septiembre sin conocimiento, hasta que están volando, de la oposición, para no se sabe qué volver a ofrecer al régimen. Sí, aplazar unas elecciones fraudulentas, sin tener las mínimas condiciones para poderse celebrar. ¿Qué se consigue con eso? Lanzar un mensaje muy malo al conjunto de Venezuela, que es que se pretende llegar a un acuerdo con aquel que no tiene legitimidad para convocar unas elecciones. Para finalizar, señor Borrell, mire, usted, como sabe, el 5 de enero vence el mandato de la Asamblea. Es lo que espera el gobierno de Maduro, porque se quedará con las manos libres. Entonces la pregunta es, usted, ya que el 6 de diciembre esas elecciones no serán democráticas, ni podrán ser reconocidos sus resultados, ¿va a apoyar la continuidad constitucional del mandato de la actual Asamblea hasta que en Venezuela puedan celebrarse unas verdaderas elecciones libres y democráticas? Eso debe ser la estrategia de la Unión Europea, garantizar a la Asamblea como único órgano democrático vigente hasta que no se puedan celebrar unas verdaderas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Gracias, presidente.
Muito obrigado. Gracias. A continuación, Germán Tertsch, 1 minuto. Los únicos que atacan a la democracia porque defienden a una dictadura narcocomunista, asesina y con crímenes de lesa humanidad, como acaba de referir en las Naciones Unidas, y lo ha dicho la poco sospechosa Bachelet, son ustedes, son los partidos del Gobierno en España, y eso sí que es una desgracia. Y eso, además, es el origen de la sospecha. Es el origen de la sospecha que existe y que alarma en Venezuela y que alarma a todos los demócratas que quieren cambiar Venezuela y quieren que caiga el régimen criminal de Maduro. Porque el régimen criminal de Maduro no se puede perpetuar, no podemos dejar que se perpetúe con unas elecciones que van a ser una farsa, porque no puede haber unas elecciones correctas con Maduro en el poder. Y sin embargo aquí se ha organizado por parte del Gobierno de España, y por desgracia muchos sospechan que con ayuda del señor Borrell, se ha organizado una farsa para buscar unas elecciones que perpetúen a Maduro, porque con Maduro en el poder no puede haber elecciones libres en Venezuela, y quien lo pretenda está estafando a Europa, está estafando a los venezolanos y está estafando al mundo. Gracias, señor presidente. Yo constato que muchas veces este Parlamento es el Parlamento del deber ser y no del poder hacer, del deber hacer. En segundo lugar, estamos todos de acuerdo, excepto el paleocomunismo residual, de que el gobierno de facto de Maduro es un gobierno brutal, criminal y absolutamente condenable, pero es una realidad. Y tenemos también una legalidad plena, que es la del presidente Guaidó, en una situación cuya asamblea termina muy próximamente. Y hay otra realidad brutal, que es el pueblo de Venezuela convertido en un sujeto de privaciones absolutas, pero que algunos usan para hacer la revolución hasta el último venezolano. Eso sí, desde la coma de Europa. Señor Borrell, desde el apoyo a sus esfuerzos y a la misión que usted ha enviado, yo constato lo siguiente. Primero, que todos los procesos que se han realizado con el gobierno venezolano, desde el señor Zapatero al Vaticano, pasando por todos los demás, no han servido para otra cosa que para prolongar el sufrimiento y el mantenimiento del régimen de Maduro. Que el último portazo de Maduro que ha dado a sus esfuerzos legítimos, y que yo apoyo y entiendo y que no comprendo cómo se condenan, ha significado que se mantiene en la propia misma durísima situación. Cualquier proceso de negociación yo la veo inviable. Mi pregunta y mi posición es: la única posibilidad es incrementar la presión y, desde luego, propiciar, si es posible, un diálogo que yo francamente lo veo metafísico. Muito obrigado. Toda la palabra. Gracias. A continuación, Leopoldo López Gil, 1 minuto y medio. Señor presidente, señor alto representante, recientemente usted declaró, lo cito: la situación humanitaria en Venezuela es desesperada. Es la crisis humanitaria más grave que se está viviendo en un país, y la comunidad internacional no le presta demasiada atención porque solo ve el aspecto político de la cuestión. Cierro la cita. Sin embargo, aún conociendo las conclusiones de la misión independiente de la ONU que acusan al régimen de Maduro de crímenes de lesa humanidad, usted organizó una misión para negociar con esos violadores de derechos humanos la postergación de unas elecciones fraudulentas. Y dije régimen y no gobierno, pues esta Cámara y 25 países miembros de la Unión Europea solo reconocen como gobierno legítimo a la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó. Como alto representante, una de sus responsabilidades es asegurar la coherencia de la acción exterior de la Unión Europea. ¿Enviaría usted una misión a Bielorrusia para negociar con ese régimen las futuras elecciones organizadas por el propio Lukashenko? ¿Existen garantías que permiten llevar a cabo las elecciones transparentes, democráticas y creíbles en Venezuela? El objetivo último de la dictadura de Maduro es mantenerse a toda costa en el poder. Concertar con ese régimen de manera secreta es ingenuo. La observación electoral emanada de nuestra institución no puede avalar un fraude convocado para diciembre ni para 6 meses después. Anteponer la elección del Poder Legislativo al cambio del Poder Ejecutivo es simplemente absurdo. Le pregunto, ¿podrá Venezuela, la Venezuela democrática, contar con el apoyo de la Unión Europea?
Gracias. Para responder y terminar el debate, tiene ahora la palabra el alto representante para Política de Seguridad y Asuntos Exteriores, el señor Josep Borrell. Adelante. Muchas gracias, señorías. Señora Montserrat, le tomo la palabra. Usted lo ha dicho. Una cadena de mentiras y medias verdades no hace una verdad. Aplíquese el cuento. Lo que usted y otros han hecho es precisamente eso. Una cadena de mentiras y medias verdades. Han organizado ustedes una escandalera sin fundamento simplemente para agitar y, me temo, combatir al gobierno español. Pero esto no es la carrera de San Jerónimo. Este no es el Parlamento español. Si quieren ustedes discutir de política española, háganlo en Madrid. Ni yo soy ya el ministro de Asuntos Exteriores del gobierno del señor Sánchez. Y usted ha sido presidente del Parlamento Europeo y debiera guardar la compostura. Señor presidente, ¿puedo continuar? Tem a palavra. ¿Puedo continuar sin tener que sufrir las interrupciones del señor Tajani? Muchas gracias. La Asamblea Nacional es hoy una asamblea democráticamente elegida. Es la única institución que lo es. Dicen ustedes elecciones presidenciales. Sí, bueno, pero es que ahora estamos hablando de las legislativas, que son a fecha fija, porque esa asamblea llega al final de su mandato y hay que elegir otra nueva. ¿A ustedes les parece mal que intentemos discutir de qué forma se pueden celebrar estas elecciones? ¿En qué nos hemos comprometido? ¿En qué hemos cedido? ¿En qué hemos blanqueado? ¿En qué hemos legitimado? Absolutamente nada. Señor López, comprendo que si estuviera en su piel y tuviera un hijo acogido en la Embajada de España, tendría una carga emocional que seguramente me haría decir lo mismo que usted ha dicho. Pero, por favor, no diga que es una misión secreta. Las misiones secretas no se comunican por carta a todos los Estados miembros. No diga que hemos ido a blanquear el régimen del señor Maduro. Usted sabe cuál es mi opinión sobre ese régimen. Y usted sabe que su hijo está acogido en la Embajada de España cuando yo era ministro de Asuntos Exteriores y que me siento muy orgulloso de haber conseguido contribuir en algo a eso. Mi compromiso con la democracia en Venezuela no me lo tienen que validar ustedes. Está demostrado con los hechos. Y lo que hemos hecho ahora no lo desmiente. Es un esfuerzo arriesgado. Es un esfuerzo criticable. Ustedes lo están criticando mucho más de lo que merece. Y del otro lado también. Para intentar encontrar una solución y ayudar a la oposición a que se sienta más fuerte y respaldada por la comunidad internacional y por la Unión Europea cuando habla con el gobierno. Desgraciadamente, no hemos tenido éxito. Si el gobierno de Venezuela, el régimen del señor Maduro, me hubiera dicho antes de que me mandara la misión, no vale la pena que venga porque no pienso cambiar la fecha electoral, porque la Constitución me lo prohíbe, como están diciendo ahora, entonces sí, ciertamente, no hubiéramos ido. ¿Para qué? Pero eso no estaba tan claro. Eso no estaba tan claro. En todas las discusiones que hemos tenido, directamente, a través de la oposición, eso no estaba tan claro. Había una pequeña luz de esperanza. Había una pequeña posibilidad. Y me sentí obligado a explorarla, a intentar ver si había algo que se podía hacer para impulsar este diálogo político que, a fin de cuentas, algún día será la única solución para el pueblo de Venezuela. Y créanme, su contribución en este caso ha sido lamentable. Muchas gracias. Kiitokset korkea edustaja tästä puheenvuorosta. Señor alto representante, muchas gracias por este debate. No
podemos aceptar más intervenciones sobre este tema. Ya han oído lo que he dicho, se ha cerrado este tema. No puede usted intervenir sobre este tema. Es su labor de control al vicepresidente y alto representante, y no se les puede llamar Es básico. Es una cuestión de respeto por esta institución y su labor de control político. Ya. Al alto representante y al vicepresidente tiene usted la obligación de venir a dar explicaciones. No es algo discrecional. Arvoisa edustaja. Señoría, por favor, tranquilícese. Este punto se ha cerrado. Pasamos al próximo punto.